¿Qué les parece si nos ponemos de pie para honrar la Escritura, hacer una oración? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor. Estamos en el capítulo 1, ¿sí? Y vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tu palabra sea entendible, digerible, porque hemos decidido tener un corazón como tierra fértil para ella. Padre, que podamos aplicarla al salir de este lugar. Señor, que por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu se quebranten ataduras en nuestra vida en esta tarde. Señor, que un mayor entendimiento de quién eres y de lo que somos en Cristo venga a cada uno de nosotros. Dígale al Señor: Señor, te entrego mis preocupaciones. Todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios sea derribado en mí en el nombre de Cristo. Toda distracción sea atada, sea echada afuera, y que el nombre de Cristo sea glorificado en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Puede tomar su lugar, por favor. ¿Ok? Hemos aprendido que tenemos una herencia incambiante en Cristo. Hemos aprendido que Cristo estará con nosotros en las pruebas, en las dificultades. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Obviamente, amados, no somos llamados a tener complejos de mártires llenos de autolástima. No. Podemos ser más que vencedores en Cristo, aún en medio del dolor. Podemos echar mano de la palabra y esperar con paciencia que Dios intervenga en nuestras dificultades para Él levantarnos en medio de ellas. Aprendimos que el sufrimiento tiene como propósito en nosotros purificar nuestra fe, prepararnos para la salvación futura. Y aprendimos que es inevitable pasar por diversas pruebas, pero en cada prueba, amados, Dios promete estar con nosotros. Ahora, el título de este mensaje está basado en 1 de Pedro capítulo 1, del verso 13 al 21, y lo he llamado: entonces, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Por qué? Porque cuando tú estás en alguna prueba o en alguna dificultad, el mejor consejo que tú puedes recibir es cómo conducirte en tales circunstancias. Yo he estado en dificultades y es un alivio para mí entender cómo debo conducirme en esta temporada en mi vida. Y esta carta, amados, ha buscado animar a sus lectores, a cimentarlos en su salvación, en lo que Cristo logró en la cruz por ellos. Y nos ha recordado a todos, porque esta carta es actual, la palabra es viva, es actualizada, que vivimos en un tiempo de cumplimiento, que lo anhelaron ver los profetas, lo anhelaron ver con mucha fe. Y los ángeles aún están expectantes de la obra del Evangelio en tu corazón. Son tiempos privilegiados que estamos experimentando por gracia de Dios. Pero la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? Porque a decir verdad, amados, cuando la vida se torna difícil, con frecuencia buscamos algo o alguien para poner nuestra esperanza, algo o alguien que sea la respuesta a nuestras vidas y nos dé lo que necesitamos. Cuando estamos en dificultad, eso buscamos. Por ejemplo, si lo que más quieres es escapar de la pobreza, pondrás tu esperanza en la educación, porque piensas que te sacará de ahí. Si eres una madre soltera que desea ser protegida y cuidada, tu esperanza más grande podría ser encontrar un buen hombre. Si recién recibiste el diagnóstico de una enfermedad terminal, tu esperanza puede estar en la medicina moderna o en un médico en particular.
Ahora, en situaciones adversas es natural buscar que alguien o algo nos rescate. Y ninguna de estas cosas está mal. La educación es buena, la paz es buena, la protección es buena, el amor, la salud es bueno. Pero cuando se vuelve nuestra meta más alta, amados, usurpando nuestra esperanza más profunda en Dios, esa cosa o esa persona se convierte en un Dios o un Salvador funcional para nosotros. Y nos postramos ante ella y ofrecemos sacrificios. Ese es el detalle. Seguimos con la pregunta, bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer como hijos de Dios? Aquí está la respuesta. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 verso 13. Así que preparen su mente, dice, para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Número 1, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Debido a que tenemos una salvación en Cristo Jesús, que experimentamos pruebas y sufrimientos o hostilidad en contra de nuestra fe en este momento o en el futuro experimentaremos. Primero, tenemos que recordar que tenemos una esperanza cierta en tiempos inciertos. Tal vez estos tiempos sean inciertos para el mundo. Nadie sabe lo que va a suceder, pero tú y yo tenemos una esperanza cierta en Cristo Jesús. Y aquí Pedro está llamando a los cristianos, amados, a poner su esperanza en la certeza absoluta de las promesas de Dios para nosotros en Cristo. Es decir, yo decido confiar lo que soy en Cristo. Yo decido confiar en Dios. Yo decido confiar en lo que la palabra de Dios dice de mí y lo que la palabra de Dios tiene para mí. Aquello en lo que ponemos nuestra esperanza, iglesia, determina cómo vivimos ahora. Y como vivimos ahora demuestra aquello en lo que ponemos nuestra esperanza. Es por eso que en los versículos del 13 al 21 me llama mucho la atención, amados, cómo Pedro enlista los mandamientos que tienen que ver con la manera en que vivimos durante nuestro exilio en esta tierra. Del 13 al 21, Pedro va a enlistar lo que tú y yo tenemos que hacer en esta vida cristiana. La palabra de Dios es tan clara, amados. Nos da el diagnóstico y nos da la solución. Nos da la dirección por la que debemos de ir. Es lumbrera a nuestro camino. ¿Qué quiere decir? Que aunque pareciera que está todo oscuro por la circunstancia que enfrentamos, por el mundo en el que habitamos, la palabra nos guía paso a paso, amados. Fíjate, el versículo 13 nos manda a tener esperanza. Y mira el 21 lo que dice: por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. El verso 13 nos manda a tener esperanza y el verso 21 nos recuerda por qué nuestra esperanza descansa en Dios. Porque Dios resucitó a Cristo entre los muertos. Porque tenemos un Dios vivo y poderoso que venció la muerte, venció el pecado. Entonces, desde el principio de este mensaje, Dios nos está mandando a poner nuestra esperanza en Cristo. Y al último de este mensaje, terminaremos con la convicción de por qué nuestra esperanza está en Dios. Y no en el mundo. Y no en lo pasajero. Ahora, amados, contrario a muchas religiones, porque la fe en Cristo no es una religión. Muchas religiones del mundo mandan a sus adeptos a hacer ciertas obras para ser aceptados en su deidad, de su deidad. Pero esta carta, amados, nos manda a todos los creyentes en Cristo a recordar nuestra esperanza en la obra de Dios en la cruz, cuya salvación ya nos ha sido provista a través de Cristo Jesús.
no a descansar en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Y al tener esta salvación aplicada a nosotros por obra del Espíritu Santo, esa obra sobrenatural, esa transformación que hemos recibido en Cristo, este nuevo nacimiento, ahora tú y yo tenemos la misma esperanza de resurrección que el Señor Jesús. Que aunque pasemos lo que pasemos en este mundo, y aunque el mundo llegue a perseguir nuestra fe, resucitaremos con Cristo en el futuro, amados. Cuando Él venga por segunda vez, el que está en Cristo, aunque muera, vivirá, dice la palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados, cuando nuestra esperanza descansa en lo que debemos hacer para ser aceptados ante Dios, escucha bien, esa falsa esperanza nos obliga a esforzarnos por merecer nuestra salvación. Nuestra esperanza no está en lo que tú y yo podamos hacer para Dios, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Tal esperanza distorsionada nos llevará a la justicia propia. Si tú decides confiar en lo que tú puedes hacer por Dios, si tú decides confiar en que tus obras te harán ser acepto delante de Dios, creyendo que eres capaz de vivir a la altura de los estándares de Dios, vivirás frustrado en una religión más. Pero cuando nuestra esperanza está enraizada en la gran salvación que ha sido lograda a nuestro favor, por consecuencia, amados, esa esperanza dirigirá nuestras acciones no con el fin de ser aceptados por Dios, puesto que ya hemos sido aceptados por Él y somos redimidos por su sangre. Nuestras acciones serán para glorificar a Cristo en medio de un mundo lleno de maldad, para ser luz y sal de esta tierra. Por gratitud, amados, porque nuestra obediencia no será de mala gana, sino llena de gozo, porque hemos entendido que ya somos aceptados en Cristo Jesús. Él dice amén a eso. Dele un aplauso al Señor, por favor. Entonces, ¿cómo podemos aprender a poner nuestra esperanza en la gracia de Dios? ¿Cómo traducimos esto al diario vivir? Amados, en aquel tiempo, porque Pedro en la Reina Valera, en el versículo 13, vamos a leer los dos versículos en la segunda diapositiva, la primera diapositiva, por favor, pónganmelo por favor. Es la segunda, perdón. Pedro habla de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y esto, amados, figura a alguien que asegura sus túnicas largas para trabajar o para correr. Aplicado mentalmente, esto sugiere que el cristiano debe preparar su mente, eliminando distracciones y concentrándose en las verdades espirituales y las tareas que Dios le ha asignado. Vamos a leer el verso 13 en la Reina Valera 60. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amados, Pedro explica con la palabra sobrios, y cuando pensamos en esta palabra, generalmente la asociamos con el alcohol, ¿sí o no? Y esto provee un marco de referencia que nos puede ayudar, porque vamos a considerar cómo es la borrachera. La borrachera te nubla de tu sano juicio, entorpece tus sentidos, embrutece tus sentidos. Y se hacen cosas que no solemos hacer cuando el ser humano está en su sano juicio. Ahora considera el hecho de que Pedro está hablando de ceñir los lomos de entendimiento. Pedro, amados, está hablando no solo de la mente como fuente de actividad intelectual. Es decir,
no solamente vamos a conocer el Evangelio en conocimiento, no solamente vamos a tener conocimiento que Dios nos ama, que Dios tiene una herencia para nosotros. No, amados. También necesitamos comprender que la mente es la que determina y controla nuestras acciones. Vuelvo a repetir, la mente es la que determina y controla nuestras acciones. Esta palabra está hablando de una preparación y resolución mental, una disciplina de pensamiento que controla y nos lleva a la conducta correcta. Oh, iglesia, necesitamos creerle al Señor que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La mente que tenemos es la mente de Jesucristo y somos llamados a ganar la batalla en nuestros pensamientos. Y en este sentido, dominio propio también es una buena traducción ahí en la NTV. Vamos a leer el verso 13 en la NTV. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. El control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Dominio propio, di conmigo dominio propio, control propio. Quiere decir que yo puedo dominar esos pensamientos que me llevan a una actitud incorrecta o a una acción incorrecta. Dios me ha dado la facultad, la gracia para crecer en dominio propio. Dice el proverbio que es mejor que el hombre se domine personalmente que conquistar una ciudad. Es mucho mejor. Y Pedro, amados, está hablando del dominio propio que tenemos que echar mano en nuestra vida. Debemos actuar con inteligencia. Al no absorber los patrones y filosofías de este mundo que embriagan nuestras mentes y que provocan que hagamos cosas contrarias a la verdad revelada de Dios. Tú no puedes aceptar pensamientos de derrota en tu vida. Tú no puedes aceptar pensamientos de valores que el mundo ha adoptado como si fueran los valores de Dios y darle prioridad a cosas que Dios no le da la prioridad. Amados, para poner nuestra esperanza completamente debemos ser sobrios en nuestro entendimiento, sin emborracharnos con las prioridades y las promesas de este mundo, porque nublan tu juicio, porque no te dejan actuar como el esposo que eres llamado a actuar. Cuando tu mente está embotada con lo que el mundo valora, tú no vas a valorar a la mujer que Dios te dio. Tú no vas a valorar a los hijos que Dios te dio. No vas a ejercer el sacerdocio que eres llamado a ejercer sobre tus hijos. La crianza espiritual que eres llamado a ejercer. Porque el mundo, amados, tiene como visión y como meta el éxito según el mundo. Y en eso, amados, está inmiscuido un machismo impresionante que no permite que tú y yo veamos la voluntad de Dios para nuestro matrimonio y nuestros hogares. Ser sobrios, dice el Señor. Sobrios, enfocados. ¿En qué te vas a enfocar? ¿En lo que tienes en Cristo, en la esperanza que tienes en Cristo? ¿O te vas a enfocar en lo que el mundo se enfoca? Muchos hombres tienen como un argumento y es una barrera que no permite que entre la responsabilidad que Dios te ha dado. Es que ya cumplí económicamente. Ya estoy supliendo lo que es mi responsabilidad. Yo sé, el hombre es llamado a ser el proveedor de su hogar. Pero escucha con atención, también es llamado para proveer a las necesidades emocionales de su mujer y las necesidades emocionales de sus hijos, las necesidades espirituales de su familia. Cuando un hombre, cabeza de hogar, se levanta en pos de Cristo, renunciando a las filosofías de este mundo, no es
falta de hombría escuchar a tu mujer. No es falta de hombría abrazar a tu hijo, llorar con tu hijo. No es falta de hombría. Esa familia, amados, va a florecer en el nombre de Jesús. Hombres, yo quiero hacer un llamado para ustedes. Porque esta iglesia, los primeros lectores de Pedro, están pasando mucha hostilidad por su fe. Pero escucha bien, el sufrimiento y las circunstancias no los justifica para dejar de aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Circunstancias adversas, dificultades económicas, situaciones de enfermedad no nos justifican y no nos exentan de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Madurez espiritual es cuando dejamos de culpar las circunstancias y dejamos de culpar a los demás por lo que nos está sucediendo y actuamos con responsabilidad. Mi pregunta es, si se vienen tiempos en el futuro donde se lucha económicamente, si se vienen tiempos en el futuro donde nuestra fe en Cristo sea perseguida con cárcel, nos despojaremos de nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos en los valores de la palabra de Dios, decir, no, es que estamos en persecución, estamos en sufrimiento. Si sigo empeñado en mantener la verdad, no voy a tener trabajo. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Esta carta da un vistazo al pasado en los primeros lectores y da un vistazo al futuro. Necesitamos decirle sí al Espíritu Santo. Forma en mí el carácter cristiano. Forma en mí la pasión por tu palabra. Forma en mí la devoción a Cristo. Forma en mí la responsabilidad que necesito delante de mis hijos, Señor, y principalmente delante de ti, Dios. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. ¿Alguien dice amén a eso? Avívanos, Señor. Segunda cosa que debemos de hacer. Bueno, ¿cómo debemos de vivir? Seguimos respondiendo esta pregunta. Número 2, ser diferentes a este mundo, iglesia. Ser diferentes a este mundo. Porque nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos da una nueva identidad. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo ahora es nuestro Padre. Y como dice el refrán, de tal palo, tal astilla, ¿sí o no? Entonces tú y yo somos llamados a parecernos más a nuestro Padre Celestial. ¿Qué debemos de hacer? Ser diferentes a este mundo. No conformarnos a este mundo. Mira lo que dice el verso 14 al 16 de Primera de Pedro capítulo 1. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, amados, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Amados, Dios es distinto a todo lo demás que nos rodea. Dios es distinto a este mundo. Solo Él es un ser no creado. Solo Él habita en la luz inalcanzable. Por tanto, nada común o impuro permanece ante su presencia. Y como consecuencia, solo aquellas cosas o personas que han sido limpios y consagrados para el servicio de Dios, es decir, que han sido santificados por el Espíritu de Dios, que le han dicho sí al proceso de santidad en sus vidas, que se atreven a día tomar su cruz y negarse a sí mismos para seguir a Cristo. Solo ellos pueden estar ante la presencia de Dios. Amados, de todos los pueblos Dios eligió a Israel. Estudia ahí en su casa el libro de Éxodo. Y los escogió, dice la palabra ahí en Éxodo 19:5, como su especial tesoro. Los eligió. En otras palabras, Dios los separó de todas las naciones, los distinguió. Su llamado es ser distintos a las otras naciones. Y Dios hizo pacto con ellos y les dio su ley, les dio sus mandamientos. Ahora, Moisés en Éxodo 20 al 24 toma este libro del pacto, los 10 mandamientos que Dios les dio. Y es muy claro en
en la instrucción de parte de Dios. Haremos todo lo que se ha dicho y obedeceremos. Dice la palabra, ahí en Éxodo, que Moisés, con la sangre del sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento, rocía a todo el pueblo. Y Pedro está usando un lenguaje alusivo al Antiguo Testamento, sobre todo ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: ustedes los que han sido rociados con la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir, amados? Que en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, tú y yo somos separados para Dios. Las leyes que Dios le dio a su pueblo en el Éxodo era una diferente alimentación en comparación a las otras naciones. Ahora no nos distingue, amados, de este mundo una diferente alimentación. Nos distingue obedecer lo que Jesús nos ha dejado en su palabra. Nos distingue la obediencia hacia los mandamientos de Cristo. Entonces es necesario que nos preguntemos como cristianos: ¿me parezco a este mundo o me parezco a mi Padre Celestial? ¿Realmente estoy viviendo el perdón en mi matrimonio? ¿Realmente estoy transmitiendo a mis hijos el perdón que Dios me transmitió a mí? ¿Realmente estoy viviendo el evangelio? ¿Me estoy pareciendo más a Él y menos al mundo o no? ¿Qué es lo que mi conducta demuestra sobre mi verdadera esperanza? Porque donde está mi esperanza es como yo vivo. ¿Qué o quién es mi verdadero Dios? Número 3, ¿cómo debemos de vivir? Esa es la respuesta, esta es la solución. Esta es la respuesta de Dios a la incógnita. ¿Cómo vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, donde estamos enfrentando diversas pruebas como familia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Número 3, encontrar motivación en el juicio futuro. Mira lo que está diciendo 1 de Pedro 1:17. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Amados, confiar en Dios, en su salvación en Cristo, debe de motivarnos a llevar una conducta santa, esperando las promesas de Dios. Pero ¿qué sucede, amados, cuando nuestra fe es débil y somos tentados a poner nuestra esperanza en otro lugar? Porque la prueba sacude, amados. Somos humanos. ¿Qué pasa cuando está difícil la cosa en la casa? ¿Qué pasa cuando el dolor ha llegado a mi vida? Estoy pasando una temporada difícil. ¿Qué pasa? ¿Dónde encuentro motivación? ¿Qué pasa cuando lo que Pedro llama los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia parecen tan atrayentes que decidimos poner nuestra esperanza en ellos? Sabes, hay muchos cristianos que cuando viene la prueba tienen pensamientos de que tal vez su vida es mejor o fue mejor antes sin Cristo que ahora que están en Cristo. Hay muchos creyentes que cuando Dios empieza a tratar con ellos se desaniman y comienzan como que a evaluar. Al pueblo de Israel le pasó. Cuando estaban en pleno desierto, ¿sabes qué comenzaron a pensar? Y lo dijeron. Y se lo dijeron a Moisés: Moisés, ¿para qué nos traes al desierto? Estábamos mejor en Egipto, comíamos cebollas, pepinos, ajos. Y ahora aquí morimos de hambre. Y Dios, amados, era bueno en el desierto. Les llevó codornices para que comieran. Hizo llover maná del cielo. Eran como hojuelas de maíz para que prepararan unas tortitas.
Y muchos creyentes estamos en esa condición. Cuando está la prueba, cuando está la dificultad, tú y yo, amados, debemos de perseverar. Escucha bien, lo mejor está en Cristo, porque Cristo es lo mejor. No hay comparativa. Si antes de Cristo tú tenías más y ahora en Cristo estás sufriendo pérdida, déjame decirte que Dios te está enseñando que Cristo es mejor que todo lo que puedas tener en esta tierra. Cristo es superior, porque Cristo, solo Cristo te da la vida eterna y la paz que solo Él puede darte. Nada ni nadie de este mundo da la paz como la da Jesús. Amados, Dios usa una variedad de medios para perseverar en nuestra fe, para que podamos perseverar en nuestra fe y nuestra santidad. Nos apunta hacia sus promesas, como ya lo hemos visto, pero también utiliza advertencias. Wow. Y en esos casos, amados, Dios nos advierte de lo que vendrá si no permanecemos fieles. Tú encuentras motivación en el juicio futuro que va a venir a la tierra. Entonces, cuando nuestra fe es débil, cuando nuestra esperanza se desvanece, necesitamos considerar las consecuencias de nuestro pecado, amados, y meditar en el juicio venidero de Dios. Por tanto, esta carta está con una urgencia. Aquellos que se denominan hijos de Dios, a vivir con un temor reverente, amados, mientras seamos peregrinos en este mundo. Tenemos que desarrollar un temor reverente a Dios, a su palabra, debido a que el veredicto final estará basado en la evidencia de la vida de cada quien. Pedro está preocupado de cómo es que viven sus lectores. Sus hechos importan, porque sus hechos serán la base del juicio sobre ellos que vendrán. Dice la palabra de Dios, escrito está que el hombre muera solo una vez y después de esto el juicio. No hay un purgatorio como dice la religión tradicional, no lo hay. Daremos cuentas de nuestros actos. Entonces, ¿por qué nos advierte ahora sobre el juicio de Dios y nos exhorta a temer a Dios? ¿Que no Dios nos ama? ¿Que Dios no es tan bueno? ¿Que la salvación no es por gracia? Sí, sí lo es, amados. Pero no es para que tengamos un concepto de un Dios con D minúscula domesticado. Él es un Dios que salva porque Él es un Dios que juzga. Y Él puede ser un Dios que salva porque es un Dios que gobierna. Iglesia, no vamos a disfrutar nuestro cristianismo decidiendo cada día amar a Dios, a menos que también vivamos con un temor correcto de Dios. Yo no estoy hablando de un miedo, estoy hablando de un temor reverente. Hablo de honra, de respeto por lo santo, por sus mandamientos. En esta era donde los hijos le levantan la voz a los padres, y no solamente la voz, que ha sido la tendencia del ser humano siempre, sino la mano a sus padres. En esta era donde, al parecer, la sexualidad ya es vivir como tú sientas vivirlo. En esta era donde se denigra la autoridad del padre de familia como la misma esencia de la mujer. En este tiempo la iglesia tiene que crecer en el temor de Dios, aunque el mundo niegue la existencia de Dios y niegue la eficacia de sus mandamientos. El concepto del temor de Dios es común en la escritura y también es malentendido comúnmente por muchos cristianos hoy. Somos tentados a tratar a Dios a la ligera, a trivializar a Dios en vez de entender a Dios como Él se ha revelado a sí mismo en la plenitud de su carácter, en su palabra, lleno de gracia y de verdad. Dice el Evangelio de Juan. Así es Cristo. Y hemos creado, amados, a un Dios a nuestra imagen, más cómodo,
La clase de Dios que podemos domesticar, de eso se ha encargado la religión. Nadie quiere compromiso con Él. Nadie quiere rendir cuentas a Dios. Pero Pedro nos recuerda que Dios en su santidad juzgará el pecado. Y un pecado cometido en contra de un Dios infinitamente santo requiere un castigo infinito. ¿No crees? Y la Biblia llama infierno a ese lugar de castigo. No podemos eliminar el infierno de nuestra predicación y de nuestro crecimiento espiritual. Porque cuando creamos un Dios a nuestra imagen, ya no le tememos ni a Él ni a su juicio venidero. Pero ese no es el Dios de la Escritura. Cuando la gente se encuentra con Él, amados, no se está encontrando con un gatito, se está encontrando con un león. Y es prudente temer a un león. El león rugirá. El león de la tribu de Judá. Jesucristo vendrá en gloria, no como el cordero inmolado, sino como el gran guerrero, rey de reyes, señor de señores. Y la iglesia anhela su venida porque crece en el temor de Dios en medio de un mundo lleno de hostilidad a su fe y a los valores espirituales y morales de la palabra de Dios. La iglesia primitiva vivía en el temor del Señor. Y temer al Señor, amados, es saber que el Dios a quien llamamos nuestro Padre también es el juez de todo el mundo. Y el saber que Él juzgará a todo ser humano sin parcialidad, basándose en la evidencia de su conducta en la tierra, debemos vivir con un temor reverente en nuestro peregrinaje, ya que el juicio vendrá. El temor de Dios, iglesia, es un medio para nuestra búsqueda de la santidad y nuestra santificación. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si continúas viviendo de acuerdo a tus pasiones del pasado, entonces tú no tienes una herencia futura, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti. Pablo lo dice. 1 Corintios 6, verso 9 al 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, dice. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados, si tú continúas viviendo de acuerdo a tus pasiones de antaño, esto sugiere que tu esperanza en realidad no está en Dios, porque tu conducta dice otra cosa. La advertencia de la aproximación del día del juicio promueve y muestra perseverancia cuando es difícil confiar en las promesas de Dios. ¿Necesitas perseverar en este día? ¿Necesitas un ánimo pronto? ¿Necesitas consuelo en tu tribulación? Recuerda que Él nos va a juzgar y que Él quiere una herencia incontaminada, inmarcesible, que no cambia ni se deteriora para ti en los cielos. Persevera, iglesia, mantente firme, mantente sólido en tu fe, mantente comprometido con Cristo. Yo te voy a dar un ejemplo. Digamos que estás pasando una dificultad en tu matrimonio. Digamos que ya has venido a consejería y no logran cambiar las cosas. Yo te voy a dar este ejemplo. Tal vez en tu mente ya has fantaseado, pues sería mejor la separación, sería mejor el divorcio, pero tú sabes que Dios no aprueba el divorcio y lo que no quiere es el divorcio. Aunque tú tengas debilidad en tu fe, el temor de Dios, el pensar en las malas consecuencias a tus hijos, el pensar en las malas consecuencias hacia tu cónyuge, hacia ti mismo, el enfriamiento de tu relación personal con Dios, tú vas a decir no me voy a divorciar porque tengo un temor de Dios. En una temporada donde
matrimonio pareciera desechable, necesitamos temor de Dios en las nuevas generaciones. Porque temo de Dios. No tengo ganas de alabar, tengo pruebas, tengo dificultades. No me salió bien el negocio allá afuera. Perdí. Hay sufrimiento, hay hostilidad por mi fe, pero por temor de Dios me mantengo en santidad. No podemos encontrar un motivante para guardarnos de este mundo en una fe tan débil y tan inestable, pensando de que si nos va bien con Dios, entonces sí le honraremos. Tenemos que encontrar un motivante en la persona de Dios, que Él es santo, Él juzgará, me ha salvado y me va a juzgar en la eternidad. Yo necesito rendirle cuentas a mi Dios, de mi matrimonio, de mi crianza con los hijos, de mi fidelidad hacia Él. Número 4, por último, ¿qué debemos de hacer pues? ¿Cómo vamos a vivir? Encontrar motivación que otorga la redención pasada. Esto me encanta, como que Pedro nos trae así, vean hacia adelante, ahora vean hacia atrás. Y debemos de conducirnos, amados, en temor, pero antes de hacer cualquier cosa debemos conducirnos en gratitud. En gratitud. Mira lo que dice en el capítulo 1, versos 18 y 19, seguimos leyendo. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amados, Dios castiga el pecado porque es santo. Y todo el pecado será pagado en una de dos formas. O creemos que ya lo pagó Cristo, o lo vamos a pagar tú y yo en la eternidad, separados de Cristo. Aquellos que confían en Cristo y abandonan sus sendas antiguas serán pasados por alto en el juicio final, porque sus pecados habrán sido pagados en Cristo mediante la sangre de Jesús que nos rescató. Amados, considera el costo de tu redención y tu salvación. Pedro está diciendo, hey, van a ser juzgados. Echen un vistazo a lo que sucedió en el madero también. Echen un vistazo a la cruz. Echen un vistazo a quien tomó el lugar de Cordero. Tenemos que meditar en la verdad de este evangelio, porque seremos motivados a buscar la santidad. ¿Quién estuvo en el madero por mí? ¿Quién tomó mi lugar? Ayer me pasó algo glorioso. Yo digo que fue de Dios. No fue de Dios que mi hija se pegara, obviamente, pero Dios hace que todo obre para bien. Pues resulta que saqué a los niños en la mañana un rato. Raquel se ocupó en un pendiente y pues ahí vamos al release, a que pasearan con sus patines las niñas y Andrés pateara el balón 2-3 ahí conmigo. Me descuidé, amados, y pues Alegra se aventó su marometa en 3 tiempos, ¿no? O sea, papá, primer tiempo, segundo tiempo torció los cuernos, tercer tiempo ya está en el suelo, ¿no? Y cae, y pues un raspadón, olvídate. Pues Andrés y Laila están así como que, válgame, pues ya se nos arruinó la mañana con papá, nos venimos a la iglesia, le lavamos, Andrés la hizo de paramédico, mira, Alegra, un curita y que cae. Ya estaba llore y llore toda la mañana. Me vine a la reunión de jóvenes y seguía llorando. Cuando regresé de la reunión de jóvenes se me ocurrió decirle esto. Le digo, mija, vamos a hacer algo. ¿Te sigue doliendo? Y luego, sí, papá, ok. Mira, me gustaría a mí sentir tu dolor y que tú ya no lo sintieras. ¿Sí, papá? Y luego, sí. Ella estaba llorando, nomás me veía y como que se chipeaba. Le dije, ¿qué tal si cuando te duela a ti, me abrazas a mí y yo voy a succionar tu dolor? El cabo, no hombre, yo aguanto eso y más, hija. ¿De veras, papá? Él lo sí.
¿Te duele? Y lo, sí, abrázame pues. Y yo le hacía así, tucu, 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 así como que se estuviera transfiriendo su dolor. Tucu, 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 y lo, ¿todavía te duele? Y lo, sí. Tucu, 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 tucu. Y luego, creo que ya se me quitó, papá. Le dije, a mí me duele poquito, pero yo sí aguanto, hija. ¿De veras, papá? Y luego se da unos 3 pasillos y juega y lo, me duele otra vez, papá. Lo, vente, vente. Y lo, tucu, 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 ya. Gracias a Dios ahora amaneció ya con poca costra, ¿no? Pero ¿sabes qué? Durante el día estuve meditando en este mensaje y me acordé de la transferencia que Cristo hizo. Ahí en la cruz, Él absorbió nuestros pecados, nuestro dolor, nuestras enfermedades, para que tú y yo fuéramos redimidos. Pedro está diciendo, encuentren motivación en el futuro venidero y encuentren motivación en la cruz para guardarse en santidad, para ser diferentes a este mundo. Y como conclusión encontramos el verso 20, dice, Dios los eligió como el rescate por ustedes. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Amados, esta carta, el Espíritu Santo lo está usando para mostrarnos que nuestra salvación no fue algo que se le ocurrió a Dios de la noche a la mañana, no. Fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que el hombre iba a fallar y aún así nos hizo y se anticipó. Esa conversación entre las 3 personas de la Trinidad existió, está en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí fue planeado el hombre y el hombre con la habilidad de decidir, el hombre con la habilidad de decidir amar o decidir no amar, porque Dios no controla a nadie y Él quiso una familia que decidiera amarlo. Desde ahí estuvo la conversación y desde ahí estuvo la idea. Siendo así el hombre nos puede fallar, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que el Hijo dijo, yo estoy dispuesto, Padre, vamos a hacer la creación. Yo estoy dispuesto a redimirlos. Esto es lo que está diciendo Pedro. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, a Cristo, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Y luego el verso 21 dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. ¿Por qué tenemos nuestra esperanza en Dios y no en el mundo? Porque Él levantó a su Hijo de los muertos, amados. Él tiene el poder de levantar nuestras vidas. Sea lo que estés pasando, sea lo que sea que estés experimentando, el Señor puede levantar tu vida. Y si tal vez te has caído, y si tal vez dices, es que realmente hay sufrimiento en mí, pero por mis malas decisiones, déjame decirte que todo lo muerto, Cristo lo resucita y puede resucitar tu vida espiritual y puede darte un nuevo comienzo en Cristo. Dios ha hecho todo de este modo para que nuestra fe pueda estar en Cristo Jesús. Te pregunto esto, iglesia, ¿vas a confiar en este Dios o en qué vas a confiar? ¿Vas a confiar en Dios o en quién vas a confiar? ¿Por qué no te pones sobre tus pies y oras conmigo, por favor? Si tú vas a decidir confiar en Dios, dile al Señor, Señor, gracias porque tengo dirección para mi vida, cómo debo conducirme. Gracias por la motivación que encuentro en ti, el saber que tú fuiste el Cordero que pagó por mi pecado, el saber que Cristo estuvo en la cruz por mí. Señor, me motiva y me motiva un temor reverente hacia tu santidad, que en el futuro yo seré juzgado, Señor, pero si me mantengo firme en ti, yo podré, Dios, terminar con gloria y honra para ti, Señor.
porque tú ya pagaste mis pecados en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a ser diferentes a este mundo. Ayúdanos a tener la esperanza siempre en Cristo y en tus promesas. Aunque el mundo cambie, Señor, aunque el mundo, Señor, se deteriore, la iglesia se ha edificado en Cristo Jesús. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque oscuridad cubra la tierra, que esa palabra de Isaías se cumpla. Sobre ti, iglesia, nacerá la gloria del Señor.